determinados tribunales o jueces de paz es el adecuado dependiendo del tipo de conductas, es parte probablemente del debate, pero una interesante síntesis ahí de un diseño, de un modelo pensando en tomar aquellos aspectos fundamentales de una justicia retributiva que es necesaria en este tipo de situaciones, pero por otro lado con todos los elementos posibles y positivos, constructivos de futuro, propios de una justicia restaurativa y con una concentración en el rol de la víctima y a su vez del ofensor y en esa conversación reparadora que genera justamente la justicia restaurativa. Dejamos entonces ahora para hacer su primera presentación a Lina Céspedes para que después podamos probablemente hacer una ronda de preguntas y de debate entre ellas mismas también. Muchas gracias. Yo creo que está prendido, ¿eh? ¿Está prendido? No. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Justicia, a todas las personas y entidades que están involucradas en la realización de este evento, a mis compañeros de mesa y a todos ustedes por estar acá después de un día largo. Yo, básicamente la presentación que quiero hacer hoy está más constituida por interrogantes que por certezas. Quiero contarles que estas reflexiones que voy a hacer hoy están basadas en una parte de mi trabajo de disertación, el cual tengo que defender en febrero. Entonces todos sus comentarios son bienvenidos, porque van a mejorar mi defensa de tesis también. Y también quiero aclararles cuál es mi punto de partida. Bueno, yo soy abogada, como lo oyeron, con una formación en distintas áreas del derecho y me defino como positivista. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir que solo le crea los códigos, que solo le crea lo que está escrito, sino quiere decir que creo que el derecho es un fenómeno social y al ser un fenómeno social debe reflejar los consensos de la sociedad y las ideas que esa sociedad tiene del bien común. Eso quiere decir que yo no tengo una idea de que el derecho tiene un contenido fijo, o deba moverse a tener un contenido fijo otra vez porque no tengo el físico acá, un contenido fijo, sino que debe estar alineado, debe responder a los fenómenos sociales. Cuando digo consenso no quiere decir mayorías, cuando digo consenso no quiere decir mayoría absoluta tampoco. Cuando digo consenso es que debe haber una discusión seria en la sociedad acerca de lo que es necesario para considerar legal o ilegal algo, parte del derecho o no parte del derecho. Y en ese sentido, para mí la justicia restaurativa ya es parte de nuestro panorama. Es decir, está acá, estamos discutiéndola y estamos discutiendo cómo es su aplicación, cómo sería su traducción a un contexto como el nuestro. Es decir, lo que nos habla y también refleja un consenso internacional de alguna medida. Entonces, esta conversación es completamente pertinente. Mi trabajo de disertación, esa parte del trabajo de disertación partió de una reflexión acerca de qué significó introducir una categoría normativa mujer en el proceso de restitución de tierras. Y yo les voy a hablar de un caso menos límite. Digamos, cuando uno habla del derecho penal está hablando del límite, está hablando de la retribución de los delitos. Yo les voy a hablar de un caso un poco menos límite, que es el despojo, el abandono de tierras y cuando una persona toma la tierra de otro, en la propiedad privada o la posesión sobre un baldío en contextos como el nuestro. Entonces, esa reflexión, no voy a entrar en detalles de por qué llegué a estudiar ese tema, simplemente les voy a decir ese tema que me llevó. Ese tema me llevó a ver que el proceso de restitución de tierras y la introducción de la categoría mujer ilustraban una competencia entre distintas formas de entender la justicia. Y básicamente al rompe uno veía que ahí lo que se estaba jugando era una concepción de justicia correctiva y una justicia distributiva. Y de alguna manera en el contexto macro de la ley de víctimas se estaba jugando una
una concepción restrictiva de la justicia restaurativa, ¿cierto? Entonces, el estudio del proceso de restitución de tierras y cómo se introduce la categoría mujer me mostró que efectivamente, cuando digo una categoría normativa mujer, me refiero a lo siguiente. Generalmente los procesos civiles en los cuales está de por medio un conflicto sobre la propiedad, sobre los bienes inmuebles, se resuelven por medio de justicia correctiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se presupone que hay dos partes libres, independientes, autónomas, ¿cierto? En la cual una le causa un daño a otra y la justicia, por medio de un proceso judicial generalmente, tiene que devolver a esas dos personas al statu quo ante, justicia correctiva. Esa justicia correctiva parte de la base de que esas categorías jurídicas normativas que se enfrentan en un conflicto de justicia correctiva, en este caso por la propiedad privada de un inmueble, no tienen sexo, no tienen raza, no tienen credo político, es decir, están despojadas, desnudas de todas esas características que el derecho público, vamos a llamarlo el derecho público en general, ha identificado como marcadores de discriminación o de violencia. Entonces, la ley de restitución de tierras parte de una base de derecho civil que está sentada en la justicia correctiva, ¿sí? Y por eso vemos figuras como, claro, ya no lo llaman el tercero poseedor de buena o mala fe exactamente, lo llaman los opositores de buena o mala fe, pero entonces tenemos unas categorías normativas como opositores de buena o mala fe, ¿cierto? Poseedores, ocupantes, todos esos despojados de todos esos marcadores de discriminación. Y llega la ley de restitución de tierras e introduce un nuevo sujeto jurídico llamado mujer, entre otros, ¿cierto? Hay otros sujetos jurídicos que introduce la ley de restitución de tierras y pone a competir un nuevo sujeto normativo, una nueva categoría normativa frente a las tradicionales categorías del derecho civil, ¿cierto? Entonces, eso me demuestra a mí que estamos ante un proceso híbrido. ¿Por qué? Generalmente las categorías normativas del derecho civil nos hablan, digamos, el derecho civil escoge unas categorías normativas específicas y eso nos habla de lo que el derecho civil entiende por justicia, ¿cierto? El derecho civil clasifica a la gente en propietarios, poseedores, ocupantes, terceros ocupantes de buena o mala fe, terceros adquirentes, en fin. Y entiende esa justicia despojada de esos marcadores, ¿sí? Llega luego la ley de restitución de tierras y nos introduce una categoría mujer, ¿cierto? Y ahí es donde yo veo que hay un rompe en el esquema, es donde el proceso de restitución de tierras se convierte en un proceso híbrido. ¿Un proceso híbrido qué? ¿Por qué? Porque introduce a un sujeto que tiene sexo y tiene una historia de discriminación, ¿cierto? Y lo introduce precisamente para promover unas circunstancias especiales que ayuden a ¿qué? En principio a corregir la discriminación y a distribuir tierras de acuerdo a un criterio diferente al del derecho civil, un criterio que viene del derecho público, un criterio que viene de la justicia distributiva. La justicia distributiva ya no se ocupa de saber si una persona le produjo un daño a otra y hay que volverlos al statu quo ante, sino se preocupa precisamente por establecer unas reglas de distribución justa de los bienes sociales para tener una vida digna. Y entonces el proceso de restitución de tierras se me vuelve híbrido y coge una categoría mujer muy particular. No es cualquier categoría de mujer. Coge una categoría de mujer que viene de una construcción desde los años 80, 90 de mujer en el derecho internacional público. Sí, la mujer sujeta a la discriminación, la mujer sujeta a la violencia, la mujer que no tiene acceso a la propiedad.
que no tiene acceso a las tierras. Eso que en el papel suena completamente poderoso, ha tenido una serie de problemas en el momento de ser implementado, ¿cierto? Y ha tenido una serie de problemas en el momento de ser implementado precisamente porque hay un desconocimiento del contexto en el que los daños se producen, y aquí me engancho en la presentación de Ana Linda, es en donde no hay una situación de vencedores y vencidos, donde hay una situación de una violencia, no quiero decir generalizada porque no quiero calificarla de esa manera, sino una violencia que se ha perpetuado en el tiempo con distintas intensidades en Colombia por varias décadas, que ha hecho muy difícil identificar quién es la víctima, quién es el victimario en un contexto. Uno puede identificarlas exactamente en cuestiones puntuales, en este despojo de tierras, o en este abandono o en esta compra a precio irrisorio. Pero cuando, por ejemplo, yo empecé a ver los casos en que se enfrentaban dos mujeres, donde una le compra a otra por un precio irrisorio y después llega la sentencia y le dice a la mujer que compra por el precio irrisorio: usted no puede probar la buena fe exenta de culpa, adiós. La categoría mujer empieza a tener una serie de problemas de aplicación. Esa categoría mujer, que parecía completamente vanguardista, empieza a generar distorsiones en el proceso. ¿Esto en qué se enlaza con la justicia restaurativa? Con una aproximación restrictiva a la justicia restaurativa, estos procesos hubieran podido tener, o podrían tener, claro que habría que hacerle algunas reformas, podrían tener unos mejores resultados si se hubiera tenido en cuenta cuestiones como: no hay vencedores y vencidos. Es posible que se llegue a mejores decisiones si el proceso no es adversarial, porque inmediatamente lo que hace el proceso de restitución de tierras es clasificar a dos personas como reclamante y oponente, ¿sí? Desconociendo el contexto del cual viene. Entonces, eso me hizo preguntarme cuál sería el papel de la justicia restaurativa en unos procesos de restitución de tierras, por ejemplo, y si los tres tipos de justicias son excluyentes o pueden implementarse como complementarios, o si podemos hacer algo como lo que presenta aquí mi colega Ana Linda: coger elementos de uno, elementos de otro, no tener que comprar el paquete completo. Hay no quisiera decir muchos, hay algunos casos de restitución de tierras, sobre todo donde he visto que se enfrentan dos mujeres, donde la situación adversarial no genera un buen resultado, donde la situación adversarial lo que genera es, primero, ir en contra de la misma idea que tenía la ley de restitución de tierras, que era acabar con la discriminación de las mujeres, o por lo menos mandar un mensaje de que las mujeres tienen una desventaja frente al acceso a la tierra, ¿cierto? Y que posiblemente va a generar más conflicto en su implementación. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podría ser una implementación de la justicia restaurativa en casos de restitución de tierras? Es posible que en vez de llegar a una sentencia adversarial donde se dice usted coge la tierra, usted la pierde, uno podría llegar a situaciones donde se podría hacer un acercamiento entre los dos lados de esa relación jurídica y buscar soluciones que no solo beneficien a esas dos mujeres que están enfrentadas, sino a la comunidad en general en donde ellas van a estar presentes. Esto también me lleva a hacer la reflexión de que la justicia restaurativa, la justicia correctiva es una justicia donde se establece una línea moral mínima. La línea moral mínima es: si yo causo un daño, yo lo tengo que reparar. Esa persona que estaba en el status quo ante, debo dejarla tal y cual como estaba, ¿cierto? Esa es la justicia correctiva. La justicia distributiva nos da el contexto en el cual esa justicia correctiva funciona. Ahora, la justicia restaurativa tiene un potencial muy grande en la medida en que
presupone no esas situaciones de normalidad, sino presupone situaciones en donde la misma relación, no tanto, ya la justicia restaurativa es, digamos, tiene un potencial muy grande porque no solo saca al Estado del papel central, sino además saca al daño específico del papel central, saca el daño específico de se perdió una tierra del papel central, lo saca y lo que pone en el papel central es la relación que hace posible ese daño. Es decir, la relación que hizo posible ese daño es una relación que estaba dañada, estaba distorsionada. Entonces, uno de los ejemplos clásicos que se pone en justicia restaurativa es los temas de justicia para la población afroamericana en Estados Unidos. Es decir, donde digamos, a ellos no solo les sirve, por ejemplo, que les den un public housing que puedan pagar, sino debe haber un esfuerzo consciente de la sociedad a restablecer una relación que viene de por sí dañada o está deteriorada o está distorsionada, que hace posible que el hecho de que cierta población en una sociedad no tenga un acceso a una vivienda justa y que eso no le produzca ningún resquemor a la sociedad. Entonces, la justicia restaurativa tiene ese potencial en la medida en que sale de la versión individualista, digamos liberal clásica del daño, y de esa versión donde el Estado es el protagonista y le da un nuevo enfoque, son unas nuevas gafas donde las víctimas y los agentes del daño hacen parte de una comunidad y lo que se tiene que solucionar más allá del daño específico en donde se manifiesta la relación deteriorada o dañada es precisamente lo que tenemos que solucionar, esa relación deteriorada, dañada o distorsionada. Entonces, en ese caso, ahora hay que tener cautela con la justicia restaurativa, ¿cierto? La justicia restaurativa no puede ser el reemplazo de los otros tipos de justicia. Lo que nos ha demostrado el estudio de las ideas políticas, de la filosofía política, es que llevamos años teniendo una sinergia, una simbiosis interesante entre justicia distributiva y correctiva, tanto a veces, por ejemplo, que los jueces civiles cumplen funciones de justicia distributiva por medio de sus sentencias, ¿cierto? Digamos, tratan de llegar a la comunidad en general, no se quedan en la solución del daño específico. Entonces podemos ver en Colombia una de ese tipo de sentencias, uno lo puede ver en actividades peligrosas, ¿cierto? Las actividades peligrosas donde la conducción de energía eléctrica, la aviación, en fin, donde vemos que los jueces no se limitan a reparar ese daño, sino dicen vamos a evitar que esto tenga un impacto en la comunidad y para eso hacen cosas, por ejemplo, como invertir el riesgo, es decir, el riesgo es de usted, señor empresa de aviación, el riesgo es de usted, señor empresa de energía eléctrica, ¿cierto? Y entonces ustedes tienen que tomar unos correctivos para no impactar a la comunidad, ¿sí? Para no impactarla, eso tienen que tener unos correctivos ex ante. Entonces, vemos que hay sinergias entre la justicia distributiva y correctiva. Ahora, yo considero que puede haber sinergias entre justicia restaurativa, correctiva y restaurativa. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos los engranajes, cómo sacamos el máximo potencial de una y otra y las ponemos a actuar y cómo realmente por medio de un proceso de reconocer y reparar los daños podemos reparar las relaciones que llevaron a que se generaran esos daños. En donde tenemos que tener de alguna manera ser cautelosos, tenemos que ser cautelosos en, por ejemplo, la justicia restaurativa como parte de que haya una relación dañada, deteriorada o distorsionada, entonces tenemos que tener muy claro el contexto en que se dio el daño. Es decir, no todo daño puede ser objeto de justicia restaurativa. Tiene que ser un daño producido en un contexto muy particular, por ejemplo, donde haya una historia larga de discriminación hacia cierto grupo poblacional, en donde, ¿cuánto llevo? Ya casi se me...
en donde haya una historia de discriminación hacia un cierto grupo poblacional, en donde haya una situación de violencia continuada. No podemos echar mano de la justicia restaurativa a casos puntuales donde realmente lo que debe ser reparado es el daño puntual y donde no hay una relación detrás que generó ese daño. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Muy interesante desarrollo de tu investigación. Nos pone a pensar probablemente incluso sobre la categoría mujer dentro del proceso de paz, es decir, también lo que va a ocurrir a la hora de conversar sobre estos temas y complejizar aún más este debate que hoy tenemos. Yo quisiera darles la oportunidad de, tal vez volver sobre algunas ideas que les quedaron eventualmente pendientes y en lo posible ir respondiendo algunas de las preguntas que surgen del público. Yo te planteaba al principio, Ana Linda, la duda sobre la sede de este tipo de proceso, de este tipo de justicia, el debate que había en paneles anteriores sobre si los jueces de paz eran, por ejemplo, vehículos adecuados, dados sus límites legales para eventualmente enfrentar este tipo de situaciones, y de alguna manera también nos planteábamos qué materias pueden conocer, porque sabemos que algunas son posibles y otras eventualmente exceden de sus posibilidades y tenemos que pensar en una justicia ordinaria, si bien especializada según el modelo de justicia transicional que tú habías pensado. Y bueno, y después vamos con Lina también para volver sobre los temas que has planteado, ¿sí? Gracias, Jaime. Como comentaba, es importante tomar la institucionalidad que ya se tiene al máximo posible, es decir, aprovechar de verdad la capacidad instalada que tiene el Estado colombiano. La sede del Tribunal de Paz, digamos, todo esto lo decantará mucho más cuando tengamos más elementos. Todo lo que digamos acá son propuestas o son ideas, porque realmente no tenemos sino el marco del comunicado que se nos ha dado. Ahora uno que puede intuir que habrán unas sedes principales, seguramente en algunas ciudades del país, ciertamente en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la información está acá, pero necesariamente ese proceso deberá acercarse a los lugares. Yo creo que ese momento previo al proceso, el de la investigación, el de la construcción del contexto, como comentaba Lina hace un rato, el de saber qué es lo que hay, qué se tiene, ese gran inventario que hay que hacer, será determinante y definitivo para saber el rumbo, las dimensiones del proceso, del rumbo que va a tener, que saldrá por amnistías y las demás soluciones, y qué realmente es aquello que va a entrar a ese escenario, como decíamos, no de controversia, sino más bien seguramente de construcción colectiva de la verdad, basándose pues en lo que ya tenemos. Entonces creo que todo eso hay que dimensionarlo antes de saber. Me imagino, como te digo, unas sedes principales, pero sobre todo, y creo yo más relevante, y para ir al punto de los tribunales de paz, de los jueces de paz, está en la ejecución que se haga. Es decir, habrá la imposición de unas penas alternativas que se espera que sean restaurativas, pero ese es un momento. Pero luego la ejecución de eso, mediante ya la efectiva reconstrucción, la efectiva reparación, el efectivo llevar a cabo todo eso, creo que ahí tendrán los jueces de paz, como mencionaba hace un rato, esos consejos nacionales y regionales de paz, un rol muy importante, porque ahí es donde realmente lo restaurativo, la transición, tiene que llegar a las personas, a los individuos. Y también tenemos que pensar que el momento de transición es uno, pero que luego viene un momento de reconstrucción, donde también todas esas instituciones, la sociedad civil, todos tenemos que participar para que eso sea realmente sostenible en el tiempo. Entonces son varios los momentos, y mientras no tengamos dimensionado el tema, pues mucho de eso no lo podremos saber todavía, pero uno puede intuir más o menos esos elementos. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Consultan a Linda por Ana Linda por explicar la garantía de no repetición, y luego consultaban sobre justamente los consejos que ya los has tocado, pero preguntaban cómo se entiende la garantía de no repetición,
Luego hay más bien una alusión al trabajo del proceso de paz en La Habana y cómo se puede llevar a cabo la justicia en áreas de influencia, en que hay, digamos, mayores presiones. Aparentemente eso es lo que alcanzo a leer de ese. Y luego, ¿cuál sería el rol del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense en la implementación y desarrollo de esta justicia restaurativa, o más bien del modelo de justicia transicional que tú planteas? Yo tengo que entenderlo así porque había otra ahí que entendía mal el concepto de justicia restaurativa. Y finalmente, dentro de los elementos de la justicia terapéutica, la justicia educativa, tanto de la víctima como del victimario, porque estos elementos no se mencionan en el diálogo, así como en una justicia preventiva o en una educación en justicia. Ahí hay varios temas. Sí, son varias cosas, Lina, seguramente digamos, y por favor, siéntanse libres de tocar ambos temas. Porque Bueno, creo que con la primera, algunas de las cosas que has tocado creo que se resolvieron. Los consejos, quien quiera profundizar más sobre eso, creo que están en la ley 498, que fue, digamos, renovada recientemente. Mencionabas algo de la garantía de no repetición. Esos son los estándares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y básicamente que haya un cierre. Recuerdan que entre los puntos que decíamos es que efectivamente este modelo de justicia represente un cierre y que haya un no más, es decir, que realmente luego de este proceso se den las garantías necesarias para ambas partes, es decir, la garantía de no repetición es en doble vía, para que no vuelvan a repetirse las conductas que ya se cometieron. Entonces es ese componente integral, por eso es un sistema integral, que es un componente de verdad, un componente de justicia, un componente de reparación, pero sobre todo, pensando hacia el futuro, garantías de no repetición. Dar esas soluciones pensadas a futuro para que en doble vía no se vuelvan a dar esos escenarios anteriores. Medicina legal, muy importante esa pregunta. Volvemos al aprovechamiento de la capacidad instalada. Medicina legal es nuestro órgano técnico científico, no solamente sirve a la Fiscalía General de la Nación, sino que sirve a la investigación penal, a la investigación, mucho lo que se ha hecho en términos de mujeres, de generar ese forensis mujeres, esa diferenciación de género allí. Y será un órgano fundamental, no lo digo tanto desde el componente de justicia restaurativa, si entendí bien la pregunta, sino a lo largo del proceso. Es decir, hoy día cumplen un papel fundamental en los casos que tienen relación con el conflicto, en la identificación de las personas, en muchos de los componentes que servirán para la verdad y que servirán para la reparación y que servirán para la verdad sobre todo. Es decir, mucho de lo que hace ya hoy medicina legal es esencial para la verdad y la justicia, la reparación en el conflicto, pero sobre todo pues continuará, yo creo, haciendo esa labor, y la información que producen, como decía hace un rato, y la capacidad investigativa que tengan, pues será fundamental, insumo fundamental para este tribunal tomar las decisiones que tenga que tomar. Pero independiente del proceso como tal, como digo, creo que lo más relevante que hace allí medicina legal será esa contribución a la verdad de las cosas, poderle decir a una víctima quién es su familiar, poder decir quiénes son esas personas, son mujeres, son hombres, eran combatientes, no eran combatientes. Ese aporte técnico científico a la verdad pues será como es hoy día fundamental. Lina, tú planteabas esta idea de poner en el centro la relación que de alguna manera llevaba a la situación de despojo, etcétera. De alguna manera buscar ese contexto. Porque tú mencionabas, por otro lado, la dificultad de la implementación de esta nueva legislación que incorporaba la categoría mujer, que por lo tanto el legislador de alguna manera reconocía un desbalance, situaciones que se producían en la realidad, lo incorporaba a la ley, pero luego al momento de aplicar se producen las dificultades culturales, incluso probablemente los mismos juzgadores muchas veces que digamos mediatizan esa interpretación de la categoría. Pero la pregunta también es colocar ese contexto no debiera significar que esta justicia restaurativa debiera trabajar, por lo tanto, no solo en esa relación que genera ese abuso, sino al final en una relación societaria
que establece determinada manera de acercarse a la categoría que estábamos protegiendo, que es mujer, y por lo tanto no rompemos ese círculo, sino rompemos el modo en que son educados de repente, que somos educados los hombres en nuestras sociedades, por ejemplo, o que son educadas las familias en esta relación. No sé si eso debiera ser parte del sistema de justicia, pero como se planteaba en una de las preguntas, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con...? Sí, uno de los temas de la ley de restitución de tierras y el proceso de restitución de tierras que me ha impactado mucho es, bueno, uno lee la ley y entonces uno ve enfoque diferencial y uno ve que las mujeres tienen una situación especial en el proceso. Y cuando uno va y lee las sentencias, por ejemplo, no hay una mención hay muy pocas sentencias, y las sentencias que lo nombran, bueno, es decir, que es pretencioso decir que no hay muy pocas, porque realmente yo me he leído 200 y ya debe haber 800, o sea, me he leído el 20% o menos, pero digamos en las que he podido leer, el primer eslabón roto se da en el mismo proceso. Digamos, los jueces no están listos a asumir un proceso que tenga por lo menos un objetivo de justicia distributiva, no hablemos ni siquiera de restaurativa, un objetivo de justicia distributiva o de justicia que tenga un peso simbólico más allá de devolver un predio. ¿Sí? Entonces, no hay mención de la situación especial de la mujer, no hay mención del contexto en el que vivía, ya eso está cambiando, eso sí lo sé, pero no se recogían pruebas que dieran cuenta de la situación especial de la mujer. Por ejemplo, en el caso de mujeres ocupantes o poseedoras con compañeros o esposos, generalmente las sentencias hablaban de que era el esposo o el compañero permanente el que explotaba en el predio, y la mujer básicamente tenía derecho al predio porque tenía una relación con él. Entonces, bueno, ahí hay un eslabón perdido y, digamos, un eslabón roto. Y después, cuando uno lee las decisiones, la parte resolutiva, entonces, claro, ellos obviamente tienen que resolver muchos casos, entonces copian casi verbatim lo que dice la ley, ¿no? La ley dice que tiene que darse el saneamiento del bien, entonces copian verbatim, y esa parte que supuestamente debería ser novedosa en cuanto de asegurar que las mujeres o la persona restituida tenga un verdadero control del predio restituido, pues se vuelven frases retóricas. Entonces ahí hay el primer eslabón, los otros eslabones rotos, y después viene el gran reto de implementar la sentencia, ¿cierto? Y entonces ahí es donde el tema de la educación, digamos, la justicia restaurativa podría jugar un papel mucho más fuerte, ¿cierto? Y es el hecho de tener una sentencia no me asegura que de verdad voy a tener un control del bien, que lo voy a poder explotar y que mi vida va a mejorar después de esto. Entonces ahí es donde uno ve, por eso es que digo que mi punto de partida es ese, porque el proceso de restitución de tierras me mostró la limitación de ciertas concepciones de justicia y la necesidad de integrar otras. Muy bien, bueno, ven ustedes que probablemente el gran desafío acá supera las barreras de los sistemas de justicia o de la institucionalidad, y tienen que ver mucho con la definición de un país de querer hacer transformaciones culturales en el sentido de categorías mentales, de visiones, de entendimiento de la convivencia, porque finalmente lo que se va a hacer en estos procesos de paz es procurar restaurar una convivencia que ha estado rota por mucho tiempo, una convivencia general o una convivencia específica respecto de un bien, en el caso que planteabas tú, y que tiene que ser profunda, porque en definitiva quienes están involucrados en esos procesos, en esos conflictos, van a seguir probablemente viviendo en el mismo lugar y compartiendo esa relación, y eso es lo más importante. Ahí está el desafío, cómo lograr que instituciones más bien tradicionales, como son los sistemas de justicia de nuestros países, sean capaces de incorporar elementos multidimensionales, como planteabas tú, mucho más complejos, que no tienen que ver tanto con adjudicación de derechos en definitiva, sino que tienen